Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenas noches, amigos, amigas, colegas. Es un gusto compartir este espacio de debate jurídico. Lo haré yo esta noche, pues Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, está en este momento inaugurando el Seminario Internacional sobre el Código General de Procesos. Es interesante lo que ha planteado este directorio, pues pretendemos elevar el nivel de debate jurídico a nivel nacional, y es por ello que hoy día vamos a tratar el tema de diversidad sexogenérica. Es importante, pues tenemos a dos expertos y experta en el tema. Verónica Potes, un gusto, bienvenida a este espacio. Sebastián Salazar, qué bueno tenerte. Amigos y amigas, un gusto contar con todas y todos ustedes para este espacio tan importante de debate legal. Verónica, para entrar en contexto, dinos, ¿qué consideras? ¿Qué es la diversidad sexogenérica? Bueno, primero, buenas tardes, buenas noches con todos y todas. Muchas gracias por la invitación al colegio. Creo que es una gran iniciativa esta que tienen, de divulgación sobre todo, ¿no? Y en estos temas en particular. La diversidad sexogenérica es un término que se ha acuñado justamente para evitarnos quizás un poco hacer más problematizado, tener una visión más compleja de esto de las poblaciones gay, lesbianas, bisexuales, transexuales, queer, y comienza pues a unirse un pocotón de letras más a la sigla, ¿no? Como si fueran espacios discretos y cerrados. La idea de diversidad sexogenérica habla más, o sea, se refiere más a un espectro, ¿no? El espectro de la fluidez con la que los seres humanos presentamos diferencias corporales y diferencias de orientaciones, actitudes, conductas, etcétera, con respecto a nuestra sexualidad o a nuestra vocación, si quieres, o actitud frente a los roles de género, ¿no? Por eso es que se unen los dos términos de sexualidad y de identidad de género, para justamente hacer más compleja la idea de la diversidad en estos temas, ¿no? Bien. Verónica, para un poco redondear el tema, dime tú, ¿pero esto es normal? ¿Qué? Mucha gente dice, eso no es normal. No, es que legalmente, pero lo que es más, en el tema, ya cuando tratamos lo religioso, muchos se oponen. Dinos tú, explícanos, dile a nuestra teleaudiencia, ¿eso es normal? A ver, hay una cuestión con respecto a ese tema de la normalidad, ¿no? Y es, ¿qué queremos decir cuando hablamos de normal? Porque normal, la genialidad no es normal si queremos hablar de común, ¿no? Entre el común de los seres humanos, los genios y las genias no son, pues, la norma. Pero nadie podría decir que si a mí me dicen genio o a usted le dicen genio, se va a resentir, ¿verdad? Porque no tiene la connotación negativa y sigue siendo anormal en esos términos, en los términos de no común, ¿no? En el caso de las diversidades sexogenéricas, como en muchas otras diversidades raciales, podemos decir, por ejemplo, lo que quieren decir con anormal es despectivo. Lo que quieren decir es malo, es feo, es negativo, es antinatura y todos los otros términos que tú has escuchado. Y en ese sentido a mí sí me gusta hacer diferencia porque ciertamente las diversidades sexogenéricas, sobre todo, por ejemplo, el tema de personas gays y lesbianas,
son estadísticamente una minoría, somos una minoría realmente, ¿no? Creo que los números, los más generosos ponen el 7%, los menos generosos el 4%, ¿no? Y de ahí, bueno, las otras formas de diversidad, posiblemente algunas que sean incluso menos minoría. Pero la pregunta ahí es, bueno, el que no sea mayoría o el que no sea tan común, ¿por qué tiene que tener una connotación negativa? Que ese es el problema. Si es que para las personas religiosas, si es que todos hemos sido creadas por el Dios, entonces, ¿qué somos los que no pertenecemos a esa normalidad, ¿no? Entonces somos o la negación de que hay un Dios o la negación de que el Dios es el que hace todo, ¿verdad? Porque yo no soy un invento de tu imaginación, ¿no? Yo soy una persona, y si no me creó el Dios, entonces ¿quién me creó? Entonces yo creo que incluso en ese sentido, para las personas religiosas debería ser una cuestión de una reflexión, ¿no? Cuando dicen, bueno, no son criaturas, Dios nos creó hombres y mujeres, bueno, ¿y qué me ven cuando me están viendo a mí? Pues yo también soy mujer, ¿no? Entonces el Señor es hombre, me explico, o sea, no, por ahí tampoco viene el problema. Y a lo que más alude eso es justamente a tratar de poner una etiqueta, una categoría que es lo anormal o antinatural, que a uno le caiga como negativo, ¿no? Pensando que con eso yo decía, bueno, es que yo no quiero ser del grupo de los anormales y antinaturales, ¿no? Entonces ya me voy a cambiar al bando de los normales, cuando así no funcionan las cosas. Así es. Gracias, Vero. Sebastián, uno de los postulados fundamentales de nuestra Constitución es la igualdad y la no discriminación. Eso lo dice nuestra Constitución. ¿Crees tú que en las leyes secundarias, en reglamentos y en la propia costumbre esto se cumple? Bueno, buenas noches, gracias a la invitación del Colegio de Abogados, gracias Pilar, buenas noches Verónica. Pues el problema es precisamente ese. Tenemos una Constitución que se manifiesta de garantía de derechos, una Constitución que nos habla en el numeral 11 en el artículo 11, numeral 2, sobre la no discriminación, etcétera. Pero vemos que en las leyes secundarias, en la aplicación de las leyes y sobre todo en lo que se desarrolla en la sociedad, tenemos discriminación. Hay muchas manifestaciones de esto, el tema de violencia, por ejemplo, contra las poblaciones sexualmente diversas, sexogenéricamente diversas, los asesinatos a las compañeras trans, la discriminación en accesos a trabajos, la discriminación en temas educativos, el bullying, como manifestaciones de estas violencias. Y por otro lado, temas clarísimos en cuanto a legalidad. No tenemos acceso, por ejemplo, al matrimonio civil igualitario. Hay serios problemas en lo que significan las uniones civiles. No tenemos todas las garantías para hacer una familias diversas, es decir, familias homoparentales o familias de la diversidad sexual. Y entonces vemos que, aunque la Constitución nos habla de que no existe discriminación por varias causas, incluso la Constitución ecuatoriana reconoce la no discriminación por identidad de género, que es un avance importante, pero vemos que precisamente en la aplicación de las leyes secundarias y sobre todo en esta disputa de los imaginarios, de estas costumbres de la sociedad, no hemos avanzado tanto como se ha avanzado en la norma escrita en la Constitución. ¿Cuáles crees tú, Sebastián, que son las principales formas de discriminación que tiene esta sociedad nuestra y que se refleja también en la aplicación del derecho? No sé cuáles son las principales, pero creo que debemos reconocer varias. A lo mejor las que más se sienten, las que más nos afectan, ¿no? Porque este tipo de discriminaciones no afectan solo a los grupos LGBTI, nos afectan a toda la sociedad como sociedad, porque además nos encasillan. Y por otro lado, construye sociedades violentas. Creo que ese es el principal tema. Formas de discriminación. Partimos desde la discriminación del no reconocimiento como seres humanos. Es decir, cuando Verónica hablaba con mucha profundidad sobre el tema de que nos han encasillado como anormales, o sobre este tema de la normalidad, tenemos ya una discriminación, y esta discriminación, que creo que es la fundamental, puede venir por el tema de que hacemos juicios de valor. Es decir, ponemos en una jerarquía la sociedad en la cual los heterosexuales o lo heteronormado, la familia constituida, tienen una jerarquía, y los demás que no nos adaptamos a esa norma, a esa forma, tenemos una jerarquía menor. Y entonces ahí vienen procesos discriminatorios en múltiples espacios, laborales, educativos, políticos, de derechos,
incluso ya en temas más económicos, comerciales, etcétera. Es decir, si tú tienes una pareja, por ejemplo, no tienes el mismo trato para un crédito bancario, por decir algo. Entonces, digamos, yo creo que partimos de esta forma de jerarquizar la sociedad en lo que es normal, en lo que es aceptado, en lo que no, y cuando jerarquizamos hacia abajo a las otras formas de la diversidad, entonces nos encontramos con varios procesos. Así es. Nos ha hablado Sebastián Vero, nos ha hablado ahorita de el matrimonio igualitario. Digámosle a la teleaudiencia, ¿qué entendemos por matrimonio igualitario? ¿Qué es eso? ¿O qué es lo que se pretende? Ya, a ver, hay una cuestión ahí, yo siempre prefiero hablar del matrimonio como institución, ¿no? Porque el matrimonio es una institución tan vieja como las sociedades humanas, ¿verdad? Es la forma en la que, de alguna manera, el grupo social regula directa o indirectamente la familia, la constitución de la familia y las relaciones entre los integrantes de esa familia, ¿no? Lo interesante es que como institución es una institución que ha evolucionado a lo largo de los años y transversalmente con relación a las distintas sociedades. No hay una forma de ser matrimonio y no hay una forma de reglamentar o regular o normar las relaciones conyugales, digamos, en este sentido matrimoniales. Que insisto, no la creó el derecho, no la creó el derecho occidental, la tiene cada organización social. Y ahí es súper interesante leer cómo las distintas sociedades desde el inicio de los tiempos, si quieres llamarlo así, van organizando la vida social, digamos, y dentro de esto pues esta es una estructura importante, ¿no? Podemos, no sé, quizás tú, gente más de mi generación, todavía nos acordamos de la familia extendida, la grandota, ¿no? Luego, pues ahora tenemos otras formas familiares que son más la familia nuclear. Y dentro de eso, la aspiración de muchas parejas, en este caso del mismo sexo, es, bueno, si nosotros constituimos estos grupos familiares, que constituimos estos núcleos familiares de la misma forma como lo hace una pareja de distinto sexo, ¿por qué tenemos que tener un tratamiento diferente, ¿no? Usted ve una pareja que vive junta, que se auxilia con hijos o sin hijos, y usted no dice si están casados o no, usted los trata como un matrimonio, ¿no? Y eso yo creo que es la aspiración de base. Luego viene toda la cuestión legal, ¿no? Es al menos lo que desearíamos, ¿no? Que se nos trate igual a todos y todas. Bueno, vamos a un segundo bloque, ahorita vamos a una pausa comercial, regresamos en unos minutos. Bienvenidos nuevamente. Verónica, nos quedamos tratando el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Crees tú que eso es legal? ¿Crees tú que constitucionalmente es posible? Sí. Lo que pasa es que, bueno, con la Constitución del Ecuador, con la Constitución del 2008, que pone esa traba, y voy a comentar un poquito de la historia de esa traba, que es donde yo creo que está el kit un poco de la cuestión. No es fácil, hablando entre abogados, no es fácil ciertamente alegar la inconstitucionalidad de una norma constitucional, ¿verdad? Eso no, yo no creo que eso o sea, no es un tema fácil, ciertamente, porque la Constitución no puede ser inconstitucional ella misma. Pero la pregunta es en qué medida esa norma, la norma que dice que el matrimonio es entre hombre y mujer, ahora en el Ecuador, en qué medida esa norma empata con el resto de una constitución que en conjunto nos llama a lo que nos decía
Sebastián hace un momento de la no discriminación, el principio de igualdad y demás, sobre todo porque la discriminación con razones de orientación sexual e identidad de género es una de las expresamente prohibidas, ¿verdad? Entonces tenemos esa norma que parecería como el juego de Plaza Sésamo, ¿no? Una de estas cosas no es como la otra, y es ese artículo en particular y el otro que habla de la adopción, ¿verdad? Y entonces la cuestión ahí es un poco hacer la historia de cómo así cae esa norma en esta Constitución. Yo no sé si mucha gente sabe, por ejemplo, que desde el año por lo menos 46, desde la Constitución del 46, la Constitución ecuatoriana no define al matrimonio en términos de quiénes son sus integrantes. Habla del matrimonio en términos de que tiene que basarse en el consentimiento de las partes y que implica la igualdad entre las partes contrayentes, ¿no? ¿Eso por qué? En contra de los matrimonios obligados, y por eso se requería el consentimiento expreso de ambos, y la igualdad es en contra de la mujer en una situación de desigualdad frente al marido, ¿no? Ahora, eso que ha sido una aspiración constitucional desde el año 46, sabemos que no fue cierto, ¿no? A lo largo de los cambios del Código Civil, yo me acuerdo todavía, en mis épocas de estudiante, recién se cambió esto de que la mujer le debía obediencia al marido y el marido protección, algo así, no me acuerdo cómo era la cuestión, ¿no? Pero de alguna manera... Y debíamos seguirlos. Sí, exacto, y todas las reglas acerca de lo social conyugal y demás, ¿no? Pero lo que quiero decir es que el matrimonio en el Ecuador no tenía constitucionalmente, porque en el Código Civil ciertamente que se dice que es el contrato entre hombre y mujer, pero constitucionalmente no tenía eso. Cuando llega, desafortunadamente, cuando llega a la Constitución del Ecuador en el año 2008, con la Constitución garantista, con la Constitución de los superderechos, con la Constitución del buen vivir, con la Constitución de la superdiversidad, y que se supone que el buen vivir es vivir en armonía entre los diversos, ¿verdad? Con todo eso, de repente llega ese artículo. ¿Y por qué llega ese artículo? Llega justamente porque lo que quisieron hacer cuando levantaron el requisito de que la unión de hechos iba a reconocer solamente, mejor dicho, antes era solamente parejas que tenían que ser hombre y mujer, básicamente, y le quitaron eso. Entonces enseguida vieron, este es el camino o la puerta de atrás, digamos, hacia el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y claro que habría sido posible, si es que quedábamos con el mismo artículo en el que no se hacía mención a hombre y mujer, simplemente igualdad y consentimiento, que eso perfectamente es aplicable para cualquier pareja en estos casos. Si nos quedamos con ese, y si le cambiábamos al reconocimiento de las uniones de hecho, el que fuera del mismo sexo a que fuera cualquiera, entonces perfectamente cabía una interpretación en la que podíamos decir, bueno, el Código Civil es el que tiene que adecuarse a la Constitución, y entonces podíamos por esa vía acceder al matrimonio entre parejas del mismo sexo. Te interrumpo un poquito, pero sí. Es que el tema es que esto ya se debatió en la Constitución de Montecristi, que antes no se debatía. Es decir, ahora fue un tema de debate el matrimonio entre personas del mismo sexo. Antes, de pronto, el problema es que no se había debatido. Recordemos que también pasábamos desde un proceso en el cual era penalizado hasta hace 18 años, si no me equivoco, la homosexualidad en el Ecuador estaba expresamente prohibida y además era penalizada. Y ahora es un proceso en el cual ya se pone en debate este tema, y lo que se consigue, claro, es la unión civil. No estoy queriendo justificar, por supuesto, pero digamos un poco los hechos fueron así. Hubo mucho debate sobre el matrimonio. Pero a ver, ahí yo sí quiero hacer una acotación. No hubo debate sobre el matrimonio. El debate fue sobre la unión. Entonces, como en el tema sale esta cuestión de no, y eso entonces implicaba reconocer a las parejas de distintos del mismo sexo, entonces si tú revisas las actas constitucionales, claro, no hay debate sobre el matrimonio. Hay que de repente un día, ¡pum!, apareció un artículo que decía esto, lo del hombre y la mujer, que antes no había, no se discutió y no se debatió. Ojalá se hubiera debatido, porque entonces podríamos decir, ok, hubo un debate democrático y demás. Claro, bueno, había un debate en torno a todo el Había un debate tema. en torno al tema de acá, y entonces se imaginaron lo mismo que hace el presidente Correa, que ahora que dice que la identidad de género va a ser la puerta de atrás para el matrimonio, y nunca nos explica cómo, porque ahí dice no hay cómo, pero en todo caso en ese momento dijo, esto de aquí lo quieren hacer así, y pum, de repente un día aparece ese artículo, no hay debate, se vota y se termina votando. Igual que las familias diversas, que no se debate tampoco. Bueno, hay muchas cosas de nuestra Constitución que creo que en este espacio vamos a poder discutirlas y que realmente significan un retroceso y en temas legales para las mujeres sobre todo, y yo lo digo porque lo vivimos a diario, pero en el tema de diversidad sexogenérica sí es preocupante, ¿no? Entonces dinos, Sebastián, ¿cómo se siente que la Constitución hable de igualdad,
que la Constitución hable de respeto a la diversidad, pero que en la práctica esto no se dé, o no sé, tal vez sí se da, dinos tú. Pues yo creo que demanda también desde quienes hacemos activismo y quienes además creemos en este tema de que debemos seguir conquistando derechos, un proceso precisamente de militancia, de activismo en torno a ir encontrando los caminos que nos permitan llegar a estos procesos más igualitarios, menos violentos, más diversos, más de reconocimiento. Porque finalmente lo que decía Verónica, lo único que estamos pidiendo es que nos traten como igual. Es decir, no queremos ni casarnos con 2 personas a la vez, ni con 3, ni nada. Lo que queremos es exactamente los mismos derechos. ¿Por qué? Somos personas con las mismas condiciones, pagamos impuestos, contribuimos con el Estado, tenemos las mismas obligaciones, pero no tenemos los mismos derechos. Entonces, ¿cómo nos sentimos al ver que hay una discriminación sistemática, legal, procedimental también? Yo creo que con la responsabilidad de evidenciar estas falencias, de denunciarlas y de un proceso de activismo que nos permita llegar a encontrar estas formas, ¿no? Tal vez esto es un proceso largo y hemos visto a lo largo de la historia, y no solo del Ecuador, sino del mundo, que los derechos se tienen que ir conquistando y que los derechos tienen que irse exigiendo, se tienen que ir luchando, se tienen que ir consolidando también en la práctica. Y yo creo que en ese sentido la sociedad ecuatoriana sí ha avanzado. Yo sí noto que hay un proceso de mayor reconocimiento desde nosotros mismos, es decir, un proceso en el que nos reconocemos políticamente, tocamos ahora unos temas políticamente, somos visibles, muchos activistas jóvenes, algunos que tienen mucha más trayectoria, etcétera, pero vamos haciendo un proceso que es mucho más visible, es decir, ahora ya tenemos una voz política, una presencia política, un activismo que es, claro, al no estar penalizado se nos hace un poco más fácil. Además tenemos representantes desde muchas áreas, es decir, ahora tenemos abogados y abogadas que conocen un proceso claro en torno a las leyes y que lo pueden defender y argumentar desde criterios jurídicos muy valiosos. El mismo caso del presidente del Colegio de Abogados, por ejemplo, que ha presentado todo este caso en torno al matrimonio igualitario de Pamela Troya y Gabriela Correa y que lo ha argumentado ya desde una perspectiva constitucional también. Es decir, muchos de estos elementos nos han permitido hoy tener un reconocimiento mucho más importante, pero demanda también desde los activistas y desde el trabajo que se debe hacer un proceso más sostenido de exigencia de derechos. ¿Qué es una familia homoparental? Explícanos un poquito eso. La familia homoparental es la familia que tiene 2 personas del mismo sexo a la cabeza, por decirlo de alguna manera. Es decir, 2 madres, 2 padres, con una familia. Pensemos en una familia nuclear que tiene un papá, una mamá y unos hijos. Acá tendremos 2 papás, 2 mamás y uno o varios hijos. O incluso no tener hijos, ¿no? Tenemos muchas familias, porque la Constitución además reconoce las familias diversas de lo que hablaba hace un momento, en el cual simplemente es una pareja que ha construido una familia, porque tenemos que reconocerla así, es decir, un núcleo familiar que está cumpliendo con todo lo que demanda la ley ecuatoriana también. La familia homoparental es esa, ¿no? La familia que tiene 2 padres del mismo sexo. Ya. O 2 madres del mismo sexo. Ahí vamos a un caso bien interesante que se trató recién y en el cual el Colegio de Abogados tuvo una posición bien interesante y presentamos un amicus curiae al respecto. Háblanos un poco de esto, Verónica, el caso de Satia. Ya, sí, solo un preámbulo chiquito y tiene que ver con algo que decías hace un momento sobre el derecho, ¿no? El rol del derecho con respecto a esto que decimos, bueno, cómo se organizan las sociedades en cosas tan importantes para las personas porque habla de su intimidad, ¿no? A mí una cosa que me parece interesante de estos momentos en el Ecuador a partir de la Constitución del 2008 es que, por un lado, la Constitución trató de ser muy progresista. Y cuando se veían estas cosas que se iban de las manos, entonces, tenemos que volver a aguantarla, ¿no? Como decía Sebastián hace un momento, por ejemplo, las familias diversas se discutieron, lo que pasa es que no se discutieron estas familias diversas, ¿no? Entonces, por eso el presidente siempre dice, no, pero es que eran los migrantes. Bueno, sí, bueno, claro. Eso son una forma de ser diverso, pero las formas de ser diverso no se agotan en las que me gustan. Ese es el problema. Entonces, yo lo que veo en este momento es que el derecho como que está pariendo, ¿no? Y yo creo que son momentos interesantes, así como son frustrantes, son muy interesantes porque es como vemos que el derecho trata de parir progresismo y trata de aguantar el muchacho que sale porque no le gustó. Y entonces, por ejemplo, en este tema de el matrimonio, por ejemplo, en este momento tenemos un régimen de relaciones conyugales
reconocidas en el Ecuador, por ponerle el nombre más genérico y amplio posible, en el que está, por un lado, el matrimonio, por otro lado, la unión de hecho, por otro lado, hasta una unión civil, porque ya la unión de hecho se supone que tiene que pasar un tiempo, ¿no?, para que se entienda que es una unión de ese tipo, y etcétera. Entonces todo el mundo está así como, ¿qué mismo es que es tal cosa? En el caso de la familia Satia, el enredo es aún mucho mayor, porque según la Constitución, la Constitución reconoce en este momento como familia a las dos madres de Satia. Entre ellas hacen una familia. Ese mismo núcleo familiar, hay otra familia ahí metida, la que constituyen la madre biológica y la hija Satia. Pero la madre otra, que es familia de esta señora de acá, no es familia de la niña de acá, ¿verdad? Y entre ellas no hay ninguna relación legal. O sea, más allá de amigas y de socias o de compañeras de casa, el derecho no les reconoce más. Se nos agotó el tiempo. O sea, realmente fue poco. Pensé que íbamos a poder discutir un poco más. Ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes. Verónica, quedas comprometida para otra ocasión porque faltó mucho por discutir. Sebastián, qué gusto. Yo solo quiero terminar con una invitación. El miércoles 25, la próxima semana, queremos invitarles a un conversatorio que lo realizaremos en el Centro de Arte Contemporáneo, en el antiguo Hospital Militar, sobre el tema de Avancemos Juntos en contra de la homofobia y las translesbofobias, donde va a participar el presidente del Colegio de Abogados, Ramiro García, y algunos otros integrantes de la comunidad. Así que todas y todos invitados. Muy bien, muchas gracias, amigas, amigos, colegas. Muchas gracias por estar con nosotros en esta noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.